iniciando la grabación de la clase. Muy buenas noches nuevamente para todos. Un placer volver a estar con ustedes en esta sesión. Recordemos que esta es la segunda clase que tenemos de la competencia Ejercer Derechos. Ya pueden bajar la mano, chicos. Gracias. Y el ideal del día de hoy habíamos quedado de realizar la parte de la socialización de la segunda actividad que teníamos frente al primer resultado de aprendizaje. Esa segunda actividad era realizar un caso, ya sea de algún conocido, algún familiar, inclusive propio en caso tal, donde se evidenciara como tal la vulneración de derechos y alguna de las situaciones que hablamos o que vimos dentro de la clase anterior, sea precarización, deslaboralización, ya recuerdo la otra, un segundo que termine de abrir acá. Acá. Listo, teníamos. Dice, presente un caso seleccionando un tipo de trabajo donde se evidencia alguna de las siguientes condiciones: precarización, terciarización, deslaboralización y las posibles alternativas de solución. Habíamos dicho que si bien es cierto lo podíamos empezar a desarrollar directamente de la clase o ustedes podían traerlo realizado. Michelle, tienes la mano alzada, te escucho. Ok, Andrea. Buenas noches, profe. Hola, buenas noches. ¿Tienes alguna pregunta? No, señora, la cuestión es que Emanuel Núñez, no se puede conectar, no sé por qué tiene mala la señal de WOM. Él no se ha podido conectar. O sea, no, la señal la tiene mala y no ha podido. Aquí está Listo. mala. Vale, perfecto, no hay ningún problema. Acá yo dejo registrado entonces que él no se puede conectar para no generarle la falla. Sí, profe, llamando su PDF, su trabajo, al grupo de GAES. Ah, ok, perfecto. Muy bien, muchas gracias. De nada, profe. Señor. Listo. Angie, ¿tienes alguna pregunta, algún aporte? Sí, profe, lo que pasa es que pues hace 8 días yo tenía mi internet malo y pues la presentación que hicimos con mi grupo fue la desvalorización en el Pacífico. Ok, listo. Vamos a empezar a hacer como un recuento, un resumen de lo que vimos la clase pasada para mirar que efectivamente pues tengamos las evidencias dentro del Drive y vamos revisando la parte de la socialización correspondiente al día de hoy. Si ya la tenemos hecha, perfecto, socializamos de una vez. Si no, damos el espacio para que los compañeros puedan realizar la actividad y podamos socializar. ¿Listo? Vale, Entonces, voy a perfecto. empezar acá al Drive. Recordemos que ese es el Drive que tenemos hasta el momento. Solamente tiene la carpeta del resultado de aprendizaje número 1 y allí están los grupos como tal de trabajo donde vamos a ir cargando cada una de las evidencias. Entonces, voy a empezar a revisar por el GAES número 1. Acá hay dos PDF. Ese es un video. Esperen, revisamos qué es esto. Ah, ok, eso es lo de ahorita, ¿cierto? Sí, señora, profe. Lo que es la presentación de la exposición, pero aparte le agregué el video como el ejemplo de la exposición. Es súper perfecto. Listo, dame un segundito. Ya les doy entonces la palabra para que podamos revisar de una de la socialización de ustedes y está como tal el taller que realizar. El taller fue realizado por Andrea, por Michelle, bueno, Andrea Chiribí, Andrea Herrera, Michelle y Valentina, ¿cierto? ¿Falta alguien o están completas allí? Estamos completas, profe. Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces, ¿quieren de una vez empezar a socializar o esperamos a revisar todos los GAES para saber quiénes faltan por generar el contenido y hacemos la socialización? ¿Cómo desean? Perdóname, profe. Profe, buenas noches. Habla la estudiante Toro. Sí, quisiera, por favor, si puede socializar lo que hubo en la clase pasada, ya que la clase pasada no me pude conectar por temas de internet que no lo había pagado, pero pues por eso ya estoy conectando, porque ya lo pude pagar. Eh, Será como mi tema. Gracias, profe. Ok, bueno,
Antes que nada, hagamos una aclaración. El ideal es que efectivamente hoy De vamos a... igual, mi profe, yo ya tengo, ya subí mi taller por mi GAE y el caso también de la persona. Ok, listo. Algo que de pronto no hice finalizada la clase anterior fue haberles cargado el video de la grabación para que pues ustedes supieran de qué se trató directamente la clase, ¿cierto? Importante, eso sí se los voy a tener en cuenta y se los voy a empezar a cargar para que pues cuando ustedes no puedan estar en la sesión, ya sea porque no tengan internet, porque no alcanzaron a llegar a la casa X o Y situación que se presente, pues puedan ponerse en al día en cuanto a temática. Hoy damos continuidad a ese primer resultado de aprendizaje, pero no nos podemos poner a devolvernos a explicar lo que ya hicimos en una primera explicación, porque pues abarcaríamos 2 clases hablando exactamente de lo mismo. Pero entonces, ¿qué es el ideal? Revisar de que pues efectivamente están las 2 actividades correspondientes y si nos falta algo, pues que lo podamos ir desarrollando. Voy a revisar entonces uno por uno y ahí sí empezamos a socializar en cuanto a la temática correspondiente al día de hoy. El GAES número 2 subió la parte de desvalorización, es decir, lo que tenemos que trabajar el día de hoy, pero no ha subido el aporte de la clase anterior. ¿Por qué no lo han subido, chicos? Profe, porque es que a mí la verdad, como te digo, o sea, tenía el internet malo y no me cargó cómo subirlo al PDF. O sea, no me cargó, o sea, simplemente hicimos la actividad ahí y ya mi internet dejó de funcionar, nada. Ok, listo. Dame un segundito, entonces ya busco acá para que ustedes puedan descargarlo y pues lo puedan subir de una vez al Drive. El ideal es que no se vayan a quedar atrasados en evidencias precisamente porque pues no, digamos, la misma plantilla la utilizo con diferentes grupos. Entonces, si en el momento no se descarta, perdón, no se descarga, se nos pierde la información. Y entonces voy a descargarles para que pues así lo puedan tener la información y la puedan subir de una vez. Bueno, acá voy a descargar todas las páginas por si a alguien más le falta la información, pues de una vez puede acceder a ello. Buscar por acá. El compañero dice que no le ha dejado ingresar. Tan raro. Listo. Vamos a mirar por acá mientras le voy a contestar al compañero. Listo, entonces ahí te cargué en el grupo para que pues lo puedas subir acá directamente al GAES 2. Vamos a mirar el GAES 3. Región Caribe, deslaboralización, ok. Creo que todos escogieron deslaboralización. GAES 4, listo. Pregunta. Acá hay uno que dice región insular y hay 2 carpetas de 2 compañeras por aparte. ¿Cuántas personas son de este GAES? Este está realizado por Sara, por Lady, por Steven y por Emanuel. Estas 2 actividades, ¿a quién corresponden? Ah, eso es del caso de ahorita. Listo, eso es por Alejandro. Y acá, presentación de caso. Presentación de casos por las demás personas del grupo. ¿Me confirman, por favor? Eso es solo Sara. Profe, qué pena, pues yo hablo con Emanuel, él es de ese grupo, del GAES 4, y él me comentó que lo hicieron individual. O sea, ellos pensaron que era individual y no grupal. Hola, profe, la con Sara. Sí, profe, nosotros pensamos que era individual, por lo que ahí dice actividad individual, entonces pues cada uno lo hizo aparte. Ok, dale, no hay ningún problema. Lo que pasa es que sí estaba planteada para hacerse como actividad individual, pero dentro de del mismo ejercicio de la clase, pues a la final habíamos acordado que se hiciera de manera grupal.
Igual lo hicieron individual, no hay ningún problema. Importante, súbanlo acá a la carpeta, pues para que esté la información de cada uno de ustedes. ¿Listo? Ok. Y GADE 5, creo que hicieron también lo mismo, ¿cierto? Ahí se ve. Señora profe, tenemos el taller y el caso de presentación del caso, que somos solamente dos, Daniela Barrios y Cindy Toro la presenta. En el GADE 2, entonces, solamente 2 personas, ¿sí? Ya En es el GADE 5. 5, sí. Entonces, Cindy, ¿y quién más, perdón? Daniela Barrios. Y Daniela. Ok, entonces nos falta la información es de Daniela. Y acá solamente está esa segunda evidencia, es decir, el acta dice Amazonas. Listo. Déjame reviso acá. Pero esta es sí la actividad de hoy, la de socializar el día de hoy. Pero no tienen la actividad del taller que se realizó la clase pasada. ¿Necesitan el formato, chicas, para que lo desarrollen? Como no me conecté ese día, no sé cuál sería el formato, profe, pero sí, por favor, si lo puedes enviar al grupo. Gracias. Listo, al finalizar la clase me acuerdas y yo te lo envío para que puedas desarrollar la actividad, ¿vale? Y que te puedas poner al día. Andy, ¿tienes la mano alzada? ¿Tienes alguna pregunta? Sí, profe, es que el PDF que me enviaste es del otro grupo. No, ahí están todas las hojas. Pero les dije que iba a descargarlo completo, por si a alguien más le faltaba, pues que lo colocara. Pero pues súbelo así completo, no hay ningún problema. Vale, profe, gracias. Listo. Entonces, ya vi que todos tienen como tal realizada la actividad del día de hoy, entonces vamos a hacer el desarrollo de esa actividad, es decir, la socialización. Recordemos que como les había dicho en la clase pasada, esta clase solamente va a ser eso, para hacer la socialización y el cierre de las actividades del primer resultado de aprendizaje. La próxima semana o la próxima clase ya continuamos con el segundo resultado y así. El ideal es que a medida que vamos avanzando, pues vayamos dejando cerrado cada resultado con el fin de que pues no nos vayamos a atrasar en evidencias. ¿Listo? ¿Hay algún grupo que desee iniciar con la socialización o los escojo al azar? Ustedes me indican. Profe, Dime. pues ya que voy en bus, porque me encontraba pues acompañando a mi madre, me la dejaron hospitalizada, voy de regreso y quisiera socializar para poder descansar. Listo, perfecto. Entonces contigo. Sí, listo. Mirar, es en esa lista. Entonces, Cindy, socialízanos por favor el caso que tú escogiste y pues con los elementos o los implementos que habíamos mencionado frente a la actividad. Recordemos que la actividad es seleccionar un caso de un tipo de trabajo donde se evidencie alguna de las situaciones que definimos la clase anterior y cuáles serían esas posibles alternativas de solución. Entonces, Cindy, te escuchamos. Y su profe, ya te comunico lo que tenemos en las cositas. Okay. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Víctor. El día de hoy les voy a dar el caso sobre analizar cómo es la región Amazonas, a pesar de su riqueza y naturalidad, biodiversidad, enfrenta un fenómeno crítico de desvalorización económica, tomando como caso principal los productos agrícolas y forestales en la región. En la región Amazonas es una de las zonas con mayor diversidad de Colombia, departamentos como Amazonas, Caquetá, Putumayo, Guaviare, depende de las actividades agrícolas, pesqueras y forestales para el sustento de muchas familias. El problema de la desvalorización en el Amazonas es los costos de los transportes que son muy altos debido a las cargas, a las largas distancias y pocas vías de acceso,
la falta de apoyo gubernamental limitada, el crecimiento económico de la región, la intervención hacia los productores reciban menos ganancias por sus productos, ya que pues no han podido exportar, y consecuencias económicas. Esto trae consecuencias graves a muchas familias que dependen de las agricultoras, que dependen de ese nivel socioeconómico para poder progresar. Entonces muchas de esas familias pierden ingresos, aumenta la pobreza y algunas personas abandonan el campo en busca de oportunidades en las ciudades. Además, la riqueza natural de la región se afecta por actividades ilegales y exposiciones ilegales, como la minería, la pesca y demás. Consecuencias económicas. Esto trae consecuencias graves. Perdóname, propuesta de solución. Para recuperar el valor de la región es importante fortalecer la comercialización directa, apoyar proyectos sostenibles y promover el turismo ecológico y la agricultura. También se necesitan mejores vías y apoyo estatal para los productos. Debemos entender que la región Amazonas es fundamental para Colombia y el mundo. Proteger sus recursos y valorar el trabajo de sus habitantes permitirá mejorar la economía y recuperar la biodiversidad para la futura generación. Muchas gracias, profe. Bueno, ok. Listo. Acá voy a hacer un pequeño paréntesis, una aclaración. Bueno, digamos, te voy a valer la explicación que diste, la socialización, porque pues no estuviste en la clase anterior y a mí se me pasó por alto haberles enviado la grabación para que pudieras ver bien pues de qué trataba la actividad. La actividad no era me enredé, qué pena, de desvalorización, sino de deslaboralización, es decir, de la parte laboral, cómo se está presentando, que ustedes dieran un caso de deslaboralización, precarización o terciarización. Yo creo que entendiste mal el término y pues eso hace que se cambie muchísimo la razón de ser de la socialización que estás dando. Si bien es cierto, hiciste el trabajo de consultar, de tener la actividad al día, te la voy a valer solamente por el hecho de que pues se me pasó por alto haberles enviado pues como tal la grabación para que supieras exactamente sobre qué era que tenías que consultar, ¿listo? Pero digamos que el tema se sale un poquito del contexto. Te lo valgo como aporte, vuelvo y repito, porque se me pasó como tal el haberte dado la grabación con la cual supieras realmente sobre qué tema era el que se estaba trabajando, ¿listo? Angie, tienes la mano alzada, te escucho. Angie. No, qué pena, profe. Ok. Andrea. Profe, que quisiera iniciar la exposición y su merced me los deja. Ok, dame un segundo y ya te doy la palabra para que puedas socializar. Haciendo de pronto una profundización frente a la región que escogió la compañera para socializar, la región del Amazonas, si nos basamos directamente en el tema de deslaboralización, tenemos que tener en cuenta varios aspectos frente como tal a cómo es que se está desarrollando esa deslaboralización dentro del Amazonas. Primero, tenemos que tener en cuenta las causas económicas, el factor social y también la parte geográfica, la ubicación como tal del Amazonas, y eso influye muchísimo en cómo se da ese aspecto laboral dentro de la región. Hay algunas regiones que pues efectivamente por su ubicación se mueve mucho más el comercio, es mucho más fácil conseguir trabajo, pero en algunas otras zonas, como por ejemplo la región del Amazonas, es un poco más complicado porque pues cuando hablamos del Amazonas lo primero que nos imaginamos o se nos viene a la mente es un lugar lleno de selva. ¿Por qué? Porque es mucha más la parte de vegetación que hay que la zona poblada. Aquí hay que tener en cuenta varios aspectos que como tal generan esa deslaboralización, que primero
la mayor parte de las personas que habitan la región del Amazonas tienen un trabajo que no es formal, es decir, estamos hablando de una economía muy informal. Y por ende, pues la gran mayoría de las personas no tienen como tal como pagar una seguridad social, lo que hace que pues cada vez esos beneficios de tener un contrato de trabajo estable o estar laborando, pues se van perdiendo con el paso del tiempo. Hay una economía informal que predomina dentro de la región del Amazonas. Como lo decía la compañera, la economía más que todo es de forma agrícola, la pesca, la minería artesanal. Son actividades que como tal están tan arraigadas a la región que muchas de las personas las viven desempeñando sin necesidad de un contrato de trabajo establecido, porque inclusive, debido también a la misma distancia, muchas veces no hay acceso digamos, a fáciles medios de comunicación, al conocimiento legal que debería tener cada persona sobre pues, cómo desarrollar sus actividades y cómo defenderlas. Entonces, en la gran mayoría de los casos, como vienen haciendo la misma actividad desde pequeños y en algunos otros casos, son actividades que se heredan, vienen de generación en generación, pues no establecen un contrato de trabajo y por ende predomina el trabajo informal. Hay poca presencia industrial y empresarial por lo mismo. Son regiones tan apartadas que son muy pocas las empresas que generan como tal o se establecen dentro de la región. Primero, pues por la zona apartada y segundo, por ese problema social que tenemos y que es pues como tal la violencia, la guerrilla y pues demás entidades paramilitares que existen dentro del país. Entonces, eso también hace que haya pues mucha deslaboralización dentro de la región. La dificultad de acceso, el aislamiento geográfico, las carreteras, también eso hace que pues sean muy pocas las empresas que quieran generar empleo allí, que quieran generar empleo allí, porque pues los mismos desplazamientos generan mucho más gastos al momento de producir, al momento de querer vender, y pues para una empresa que puede que esté iniciando o una empresa que se quiera establecer, lastimosamente van a ser muchos más los gastos que va a tener que las ganancias por producto recibido. El bajo nivel de educación también de las personas, como les decía hace un momento, la mayoría de los trabajos allí tienden a ser heredados, vienen de generación en generación. Por ende, es mucho más la actividad, se me va la palabra en este momento, aprendida, tiene otro nombre, pero se me escapa en este momento, es decir, que lo aprende empíricamente. Son muchas más las actividades empíricas que se desarrollan dentro de la región que aquellas que requieren como tal un estudio previo, que necesitan que realmente la persona pues establezca un conocimiento teórico de ellas. La mayoría de las personas que están en la parte agrícola, en la parte de la pesca, en la parte de esa minería artesanal, conocen de su trabajo porque han venido desarrollándolo ya sea desde muy niños o porque han visto a sus familiares crecer desarrollando esas actividades, más no porque hayan pasado por una institución que les dé como tal ese conocimiento técnico que se requiere para poderlas ejecutar. Ese bajo nivel de educación y de capacitación es lo que también hace que se desconozca que existen derechos dentro de los contratos laborales y que pues se deben existir unas garantías al momento de ejecutar sus actividades. Y pues si bien es cierto, lastimosamente, cuando es una región bastante apartada, en las que no hay posibilidades de establecer unas buenas condiciones salariales, pues las personas en su necesidad, en su afán de satisfacer sus necesidades básicas, pues tienden a seguir los mismos patrones de trabajo, las mismas exigencias de hace 20, 30 años atrás, y pues se desconoce como tal esos derechos a los que cada una de las personas que ejecutan cualquier actividad laboral, pues deberían tener. Entonces, dentro de la región del Amazonas, lastimosamente, vemos que efectivamente existe mucha deslaboralización porque pues no existen esos medios necesarios para que las personas pues puedan cambiar sus condiciones dentro de este aspecto laboral. ¿Cómo podríamos mejorar la situación? Que hubieran mejores accesos de carretera, eso permitiría muchísimo que empresas de afuera quisieran venir a establecerse dentro de la región y pues eso cambia muchísimo la economía. Capacitar a las personas, establecer esos límites que deberían existir y ser muy claros dentro de ese patrón conductual de trabajador y jefe inmediato,
porque pues muchas veces por el desconocimiento los mismos jefes tratan de abusar de el derecho de ese poder que tienen y pues muchas veces se llega a tratar temas como la esclavitud. Y pues lastimosamente la débil presencia del Estado hace que pues este tipo de laboralización cada vez sea mucho más profunda dentro de este tipo de regiones. Listo. Andrea, ¿me recuerdas por favor cuál es tu GAES? Profe, es el GAES 1. Listo. Ok. Ven, creo que todos me entendieron entonces mal. Escribiste Sí, también profe, yo te iba a comentar. Yo también en el cuaderno Sí, tenía profe. la desvalorización. Ok. Alzan la mano quienes entendieron mal el término. Solamente dos personas, los otros grupos sí entendieron bien el término. Bueno, listo. Entonces sigamos revisando. Entonces, dime. Profe, pues yo lo entendí mal, pero ya lo estoy arreglando. Ok, dale. Listo. Andrea, explícanos primero acá con la diapositiva lo que realizaron y ya luego vemos el video. Listo, sí, señora. Ay, no se alcanza a ver el título. Buenas noches. Tenemos la región andina. La desvalorización pues, también tiene que ver mucho con la deslaborización. El integrante es Michelle, somos Michelle Segura, Andrea Herrera, Valentina Castro, y mi persona, Andrea Chirini. Ay, profe, ¿me haces un favor? Dime. Es que en el video está mejor presentado, profe. Ok, También dale. olvidó eliminar eso. Qué pena. Tranquila, no hay problema. ¿El video tiene sonido para que lo escuchemos o solamente es la Eh, presentación? sí, profe, tiene sonido en el minuto 40. Listo, dame un segundo porque para que se escuche el sonido tengo que activar acá. Dame un momento. Listo. Listo, ya se volvió a ver la pantalla, ¿cierto? Ya, sí, señora. Ok, entonces voy a ponerlo acá en grande para que lo podamos ver. Eso, profe, muchas gracias. Gracias. Listo. Listo, profe, entonces, como les comentaba anterior, nuestros temas de la región andina, de ¿qué? La desvalorización y deslaborización también. Entonces, la región andina, considerada la despensa agrícola de Colombia, enfrenta una crisis económica que afecta directamente a los productores de papa y a miles de familias. Enfrenta un fenómeno crítico de desvalorización económica, tomando como caso principal el sector de la papa. En la región andina, gracias, profe. La región andina produce gran parte de los alimentos de Colombia, en departamentos como Cundinamarca y Boyacá. Miles de familias dependen del cultivo de papa para su sustento diario. En este tenemos un contexto regional. La región andina produce el 70% de la comida del país. La desvalorización. El problema es la desvalorización. ¿Qué está pasando? Los agricultores venden la papa a precios muy bajos, que no alcanzan para cubrir los costos de producción, causando pérdidas económicas. También tenemos en esta misma problema, el agricultor invierte mucho dinero en sembrar, pero al vender, el mercado le paga un precio que ni siquiera cubre los costos de producción. Es decir, trabajar genera pérdidas. Eh, la siguiente, por favor. Tenemos las causas de la desvalorización. Los altos costos de los insumos, la competencia de la papa importada
y las malas vías de transporte afectan la economía de los agricultores y reducen las ganancias del producto local. Acá mismo también les comento que tenemos tres razones. Primero, los insumos como fertilizantes están carísimos porque se pagan en dólares. Segundo, el ingreso de papa importada bajo los TLC, Tratado de Libre Comercio, quita espacio al producto local. Tercero, las malas vías aumentan el costo de transporte. Tenemos las consecuencias económicas. La crisis del campo provoca endeudamiento, pérdida de tierras y migración de los campesinos a las ciudades, afectando también la seguridad alimentaria del país. Tenemos también propuestas de solución. Las propuestas de solución para recuperar el valor del campo es importante impulsar la agroindustria, procesar la papa y reducir la intermediación para garantizar pagos más justos a los campesinos. Y como conclusión, si el campo no es rentable, el futuro del país y la seguridad alimentaria están en riesgo. Por eso es necesario valorar y apoyar la producción. También debemos entender que si el campo no es negocio, el país no tiene futuro. Los datos muestran que somos productivos, pero el sistema actual los está castigando. Es ahora de valorar lo nuestro para proteger nuestra soberanía alimentaria. A continuación les voy a mostrar un video de un caso real de la desvalorización o deslaborización de los campesinos. Es una de las falencias que tienen, que es la falta de fertilizante, que es la urea, que se utiliza para la mayoría de cultivos, incluyendo la papa. Listo, mi primo. Wilson Buitrago sembró estas papas hace unos meses y utilizó un abono industrial que ahora ha aumentado su valor comercial y eso afecta su negocio. Pues bastante porque nosotros hace un año estábamos comprando el abono por ahí entre 80.000 pesos, lo alcanzamos a comprar. Hoy en día se consigue a 190.000. Las plantas necesitan además urea, un producto químico que en Colombia es importado de Bielorrusia, Ucrania y Rusia. Sin el nitrógeno de los abonos, las papas no crecerán y su precio en el mercado será inferior. Todos, a raíz de todos, vienen de la urea, que dicen que de Rusia, según las noticias, porque uno no conoce Rusia, pero según las noticias es tiene el 40% probable a Colombia de urea. Imagínense, claro, no es que nosotros, la raíz casi siempre utiliza urea es nitrógeno. Entonces, el porcentaje de una mata para que se desarrolle tiene que tener por ahí el 30% de urea. Los abonos orgánicos son una opción, pero no tienen el mismo rendimiento que los agroquímicos. Muchos agricultores sacaron créditos para financiar la cosecha. Los vecinos ayudan trabajando en el campo de José López, quien a sus 74 años ya no puede hacer todo el trabajo solo y sin abonos. Porque es que aquí la tierra ya no da primero sí la tierra se daba con poquitico abono, ahorita toca echarle harta urea, echarle hartos abonos, todo eso, lo que eso vale harta plata, pero que nos toca así, si no, no nos da nada y al mercado no podemos sacar nada porque si el fruto no nos da tampoco, ¿qué hacemos? Y tan caro, ¿a dónde vamos? Asociaciones de paperos denuncian además que el alto costo de los agroquímicos ha obligado a miles de productores a convertirse en jornaleros. A pesar de que son dueños de su propia finca, no tienen recursos para financiar la cosecha. En este momento son obreros. Pasaron de tener sus parcelas a ser obreros de los grandes, que esos son los que se mantienen. Según la Federación del Sector, la situación empeoró con las importaciones que recibió Colombia el año pasado y la falta de control a prácticas desleales como el dumping o venta a pérdida. Importar 80.000 toneladas de papa quiere decir que se desplazan más de 200.000 toneladas de papa en fresco. Esto es desastroso para los productores de papa del país.
Los campos colombianos dependen ahora de los abonos que puedan conseguir en Estados Unidos o China, productos más costosos que los que traían de Rusia, Bielorrusia o de Ucrania. Sin tecnificación y con poco apoyo estatal, los campesinos colombianos se enfrentan de nuevo a una coyuntura desfavorable. Los costos de producción han aumentado más de un 47% y muchos de ellos han tenido que pedir préstamos para asumir esta nueva cosecha. Las restricciones impuestas por el gobierno de Rusia y la guerra en Ucrania podrían dificultar aún más las cosas para los campesinos de esta región. No, profe, muchas gracias. Listo. Algo como aporte adicional a lo que habló, nos mostró la compañera, es que efectivamente y lastimosamente la guerra afecta a todos los países. Si bien es cierto, la guerra de Ucrania se está realizando a muchos kilómetros de distancia de nosotros, a nivel económico genera como tal esa afectación. Algo muy importante y que me encantó que dijo Andrea es que sin el campo no hay ciudad. El campo está muy desvalorizado realmente a nivel nacional, a nivel de Colombia. Creemos que la ciudad es más importante que el campo. Pero ¿qué sucede? En el campo es directamente donde se cultivan todos los productos que nosotros comemos, que se llevan a las grandes ciudades y a través de los cuales se esparcen al resto del país. Si el campo no existiera, no puede existir la ciudad. ¿Por qué? Porque el campo es el que da esa materia prima, esos alimentos que se distribuyen a todo el país para que todas las personas podamos comer balanceado y equitativamente. Bueno, equitativamente sería como lo ideal, ¿cierto? ¿Qué sucede? Parte de la información que nos dio la compañera, a pesar de que dice que es deslaboralización, tiene mucho que ver con la desvalorización, tiene que ver mucho con la deslaboralización. ¿Por qué tiene que ver con la deslaboralización? Primero porque al volverse muy industrializada y automatizada la labor del campo, se van retirando muchas personas que anteriormente tenían empleos. En la región andina se ve mucho la parte agrícola, la parte donde los trabajadores, de acuerdo a la cosecha que se iba a generar, a la que se iba a recoger, habían muchísimas personas que tenían oportunidad de empleo, a pesar de que eran periodos cortos, sabían que allí podían tener como tal ese sustento que requerían sus familias. Ejemplo claro, algo que se ha ido acabando debido a la industrialización y la automatización ha sido la recogida de algodón. Anteriormente en regiones como por ejemplo el Tolima es uno de los pioneros como tal dentro de las cosechas de algodón y eran muchísimas las personas que iban a recoger algodón y como tal les pagaban su jornal diariamente. No era un trabajo como tal formal porque no existía un contrato de trabajo, pero sí se desarrollaba mucho esa parte informal y la persona que iba a recoger algodón diariamente le iban pagando como tal lo que alcanzaba a recoger. Es decir, la cantidad, creo que era por pesaje, lo que les iban cancelando. ¿Qué sucede? Hoy en día, con esa automatización e industrialización, existen máquinas que ya desarrollan el trabajo que realizaban esos jornaleros. ¿Por qué se necesitaban tantos jornaleros en el caso específico del algodón? Porque se necesitaba que el algodón se recogiera lo más limpio posible. Y pues en aquel entonces las máquinas sacaban todo el algodón de la planta, pero salía entre limpio y sucio. Y entre más limpio salga el algodón, pues mejor se puede vender a los grandes capitales. Entonces, en el momento que empezaron a existir máquinas que se encargaban de recoger el algodón de la misma manera, igual de limpio a lo que lo hacía el jornalero, pues empezaron a disminuir el trabajo en cada una de las regiones. Ya esas personas se vieron afectadas porque pues ya una máquina iba a hacer lo que hacían 100 jornaleros, la máquina lo hacía perfectamente en un día. ¿Qué pasaba? Efectivamente la empresa, que ya estaba institucionalizada, pues la empresa va a ganar, porque pues en cuanto a economía de contratar 100 jornaleros a tener una máquina, pues la máquina va a ser mucho más rentable. Pero a nivel social, a nivel de región, se ve mucho la afectación económica porque ya son 100 personas que no van a tener ese mismo ingreso que tenían anteriormente. Por eso empieza a crecer más la parte del empleo informal. Como ya no tengo esa fuente de sustento económico, tengo que rebuscármela, como hablamos coloquialmente, de irme a otra región, a otro municipio para poder trabajar, para poder llevar el sustento al hogar.
Por eso hay mucha migración a otras ciudades. El ejemplo que nos mostraba la compañera frente al video, al momento que sube el precio de los insumos, de aquellos aspectos o aquellos químicos que se requieren para poder sembrar la tierra, la persona pasa a ser dueño como tal de una finca, dueño de una parcela, a dejar el trabajo tirado, digámoslo de alguna manera, porque pues ya no tiene esa parte económica necesaria para poderla poner a producir y empieza a trabajar donde existen ya grandes empresas formalizadas, institucionalizadas, y pasa de ser de dueño de parcela a un obrero más dentro de la parcela de otra persona, de otra empresa. La desigualdad lastimosamente social y educativa también afecta dentro de esto, y pues la transformación de ese sector agrícola, pasar de la mano de obra de persona, del campesino, de aquel que toda la vida ha desarrollado su trabajo, a modernizarlo con máquinas, pues lastimosamente para los pequeños productores afectó muchísimo, y eso hace que pues como tal esa deslaboralización sea todavía mucho más fuerte dentro de esta región. Listo. Andrea, muchas gracias. Muy buen aporte. Vamos a mirar el GAES número 2. Del 2, ¿quién socializa? Profe, las tres vamos a hablar. Todas, profe. Okay. Vale, perfecto. Ya amplío por acá para que se vea mejor. Listo. Las escuchamos, chicas. Bueno, a nosotros nos tocó la deslaboralización en el Pacífico. Introducción ocurrió en Buenaventura, donde a pesar de tener una gran riqueza natural y ser una zona importante para la pesca y el comercio, muchas comunidades viven en pobreza y enfrentan problemas de violencia, desempleo y falta de servicios básicos. Además, el conflicto armado y las actividades ilegales han afectado la economía, el turismo y la calidad de vida de los habitantes, causando desplazamientos y poco desarrollo en la región. el caso. Un caso de deslaborización en el Pacífico colombiano ocurre en Buenaventura, donde muchas personas han perdido oportunidades de empleo formal debido a la falta de industrias, la pobreza y la violencia. Aunque el puerto genera mucha actividad económica, gran parte de los trabajos son temporales o informales, sin estabilidad laboral ni buenos salarios. Además, la automatización en algunas actividades portuarias y la poca inversión en educación y capacitación han hecho que muchos habitantes no puedan acceder a los empleos mejor remunerados. Señora, No, no te como estoy hablando. consecuencia aumenta el desempleo, la informalidad y la migración de jóvenes hacia otras ciudades en busca de trabajo. A pesar de ser el puerto más importante del país y mover gran parte del comercio internacional de Colombia, muchas personas de la ciudad no cuentan con empleo formal ni estabilidad laboral. Con el paso del tiempo, varias actividades que antes necesitaban gran cantidad de trabajadores comenzaron a modernizarse y automatizarse, especialmente en el sector portuario. Esto redujo la contratación de mano de obra local y dejó a muchas familias sin ingresos estables. Además, muchas empresas contratan trabajadores por cortos periodos o mediante empleos informales, donde las personas no reciben prestaciones sociales, seguridad laboral ni salarios adecuados. La falta de industrias y empresas diferentes al puerto también limita las oportunidades de trabajo para la población. Por esta razón, muchas personas sobreviven vendiendo productos en las calles, realizando trabajos ocasionales o dependiendo de actividades económicas inestables. La situación se agrava por la pobreza y la falta de acceso a la educación técnica y profesional, ya que muchos jóvenes no tienen posibilidades para prepararse para empleos más especializados. A esto se le suma la violencia y la presencia de grupos armados ilegales, que han afectado la inversión del desarrollo económico de la ciudad durante años. Como consecuencia, aumenta el desempleo, la desigualdad y la migración de jóvenes hacia ciudades como Cali y Bogotá,
en busca de mejores oportunidades laborales y una mejor calidad de vida. Ay, Dios mío. Porque es de valorización. Se considera un caso de deslaborización porque muchas personas en Buenaventura han perdido oportunidades de empleo formal y estable. La deslaborización ocurre cuando disminuye los trabajos seguros con salario fijo y prestaciones y aumentan los empleos informales, temporales o el desempleo. En Buenaventura, aunque el puerto genera mucho dinero, gran parte de la población no recibe esos beneficios laborales, ya que muchas empresas utilizan menos trabajadores por la automatización o contratan de forma temporal. Como consecuencia, muchas personas deben sobrevivir con trabajos informales, ventas callejeras o actividades ocasionales, sin estabilidad económica ni seguridad social. ¿Cómo se podría solucionar? Podría solucionarse creando más empleos formales y estables para la población para lograrlo. Es importante que el gobierno y las empresas inviertan en nuevas industrias, turismo, pesca o comercio local, no solo el puerto. También se debe mejorar la educación y ofrecer capacitación técnica para que los jóvenes puedan acceder a mejores trabajos. Otra solución es apoyar a los pequeños emprendedores y garantizar que la empresa cumpla con contratos justos y prestaciones laborales. Además, reducir la violencia y mejorar la seguridad ayudaría a atraer más inversiones y generar nuevas oportunidades de empleo para la comunidad. En conclusión, la deslaboralización en el Pacífico colombiano, especialmente en ciudades como Buenaventura, ha provocado desempleo, pobreza y aumento del trabajo informal, afectando la calidad de vida de muchas familias. Aunque la región tiene una gran importancia económica y cultural, gran parte de la población no recibe suficientes beneficios ni oportunidades laborales estables. Por esto es necesario aumentar la inversión en educación, empleo, seguridad e infraestructura para mejorar las condiciones de vida y promover un desarrollo más justo para las comunidades del Pacífico colombiano. Ok, chicas, muy bien. Voy a hacer caso a lo que dice el meme, no voy a hacer preguntas. Algo de pronto agregar y que pues ya las compañeras lo dijeron y lo quiero resaltar. Dentro de esta región, lastimosamente, hay tres aspectos principales que generan como tal esta parte de deslaboralización o hacen que sea como cada vez más enfatizada. Primero, pasa todo lo contrario a lo que es lo que sucede en la región andina. En la región andina ya hay mucho desarrollo industrial y las máquinas están haciendo el trabajo que deberían hacer las personas como tal. Aquí en la región del Pacífico sucede todo lo contrario. ¿Qué sucede? Son muy pocas las empresas que quieren llegar a la región, establecerse como tal acá y generar como tal oportunidades de empleo. Por eso son muy pocas las personas que tienen un contrato formal establecido. ¿Por qué? Porque son pocas las empresas que están allí. Segundo, y que tiene que ver o que justifica el por qué hay pocas empresas dentro de la región. La parte de la violencia como tal o el conflicto armado que está dentro de la región. Este conflicto armado, si bien es cierto, es de conocimiento de todos, muchos de estos grupos guerrilleros cobran vacunas a las empresas que están establecidas en la región. Este tipo de vacunas cada vez va subiendo el valor de las mismas.
Esto hace que en muchas ocasiones ya las mismas empresas no puedan llegar a pagarlas y esto hace que las empresas cada vez quieran cerrar y establecerse en ciudades diferentes donde pues no haya como tal ese riesgo de estar siendo violentados por estos grupos armados. Y también algo que ayuda muchísimo que se siga viviendo esas condiciones de precariedad es la parte de los accesos o las vías de acceso como tal dentro de la región. Esas vías de acceso están prácticamente similares a la región del Amazonas. Es muy complicado ingresar a ciertos lugares precisamente porque como no hay un apoyo visible del gobierno, son zonas que están prácticamente militarizadas por la violencia, entonces es muy poco el proyecto social que llega a estas regiones y por ende pues son muy pocas las empresas que se atreven a establecerse allí y genera este tipo de situaciones como la deslaboralización. Chicas, muy bien, muy buen aporte. Vamos ahora con el grupo 4. Profe, y el 3. Ok, empecemos entonces por el 3. Estaba con uno arriba o uno abajo, pero listo, hagamos el 3 entonces. Listo. Listo, chicos, escuchamos entonces. Buenas noches. Nosotros la deslaboralización en la región del Caribe. La región del Caribe tiene una economía basada en turismo, comercio, agricultura y puertos. El problema es la alta informalidad laboral, más del 50% en muchas zonas. ¿Qué es la desvalorización? Es cuando las empresas no contratan formalmente, pagan por días o servicios, evitan dar prestaciones. El resultado de esto es trabajo sin estabilidad ni derechos. Un caso real, María, una trabajadora en Cartagena, trabaja en un restaurante turístico, jornadas largas de 10 hasta más horas. Pago diario, sin contrato, no tiene salud, no tiene pensión. Los problemas son pues falta de contratos formales, empleos temporales o por días, bajos salarios y sin seguridad social. Las causas pueden ser pues pobreza en la región, empresas informales, falta de control del Estado, necesidad urgente de empleo. Las consecuencias de esto son inestabilidad económica, desigualdad social, poca calidad de vida y falta de acceso a salud y pensión. Las soluciones podrían ser formalizar empleos, apoyar a las pequeñas empresas, mayor control del gobierno, educación y capacitación laboral e incentivos para contratar legalmente. Trabajar sin derechos no es progreso, es un retroceso. Eso fue lo que nosotras hicimos, profe. Ok, muy bien, muy claro y muy conciso. Algo importante de pronto tener en cuenta y es que pues en esta región depende muchísimo de lo que son el turismo, ¿cierto? Al ser una región de bastante turismo, tienden a haber muchas empresas de contratación temporal porque pues si bien es cierto, cuando se trabaja o se sostiene del turismo, hay que tener en cuenta que no todo el año hay turistas dentro de la región. Hay temporadas altas, hay temporadas bajas. Eso hace que se dé mucho la informalidad. ¿Por qué? Porque pues mientras está en temporada alta la región, donde hay mucho turista, mucho visitante, se requiere mucha mano de obra. Lastimosamente, no se contrata a igual cantidad las personas que se necesitan. Si bien es cierto, hay mucho turismo, con 3, 4 personas piensan hacer el trabajo que se debería realizar con 10 o con 15 personas. A estas personas primero se les explota laboralmente porque la carga laboral es demasiado exigente. El sueldo, una precariedad. Y tercero, no se les mantiene un contrato fijo durante todo el año, sino solamente por la temporada en la que están el turismo activo. En aquellas temporadas en las que no hay turistas o son muy pocos, estos contratos prácticamente se extinguen, no hay un pago directo para ese trabajador y tiene que empezar a buscar otras alternativas para poder satisfacer esas necesidades básicas que tiene esta persona y pues que tiene como tal su familia. Por eso, pues una de las soluciones que plantea la compañera es precisamente esa formalización de los empleos, que ya sea en temporada alta o temporada baja, la persona se pueda garantizar que tiene un ingreso digno suficiente mes a mes que pueda establecer y satisfacer esas necesidades básicas. Que pueda haber un auge
de pequeñas empresas, es decir, que se puedan crear empresas dentro de la región. Dentro de esta zona de la región Caribe, lastimosamente son muy pocas las empresas que se encuentran industrializadas, es decir, que tienen como tal esa posibilidad de generar un empleo estable dentro de la región. Si bien cierto, pueden ser de pronto las principales los hoteles, pero precisamente los hoteles ya tienen una cantidad específica de empleados para este tipo de actividades y pues eso hace que tenga una desventaja aquellas personas pues que nunca han trabajado en este sector. Efectivamente, mayor control del gobierno, si el gobierno regulara los precios que se mantienen dentro del turismo, prestará una mayor oportunidad a cada una de las regiones, pues este tipo de situaciones no se presentarían. ¿Listo? Listo, chicas, muy bien. Y por último, revisamos grupo número 4. Del 4, me mencionaron que lo estaban haciendo de manera individual, ¿cierto? Entonces, miremos primero a Alejandro. Alejandro se encuentra conectado, ¿cierto? Señora profe. Ok, listo. Entonces, te escuchamos, Alejandro. Bueno, profe, pues el caso fue de Andrés. Andrés trabaja en una empresa de telecomunicaciones y Andrés trabaja 8 horas diarias respondiendo llamadas, resolviendo quejas y tratando de cumplir metas estrictas del tiempo y satisfacción. Sin embargo, su contrato insatisfecho, sin embargo, su contrato es prestación de servicios, no tiene una vacaciones pagas, ni estabilidad, ni garantías claras de continuidad. Cada 3 meses firma un nuevo contrato, siempre con la incertidumbre de si será renovado. Dale, espera, profe. Ok. Tercerización. No trabaja directamente para una empresa a la que presenta, sino para una intermediaria que reduce costos laborales. Correcto. Deslaborización, aunque cumple horarios y recibe órdenes como cualquier empleado. Legalmente no es considerado un trabajador dependiente. Precarización. Sus ingresos son inestables, no tienen seguridad social completa cubierta por la empresa y carece protección frente a despidos. Un caso específico ocurrió cuando Andrés enfermó. Al no tener contrato laboral formal, no pudo acceder fácilmente a incapacidades pagas, perdió un ingreso justo cuando más lo necesitaba, aunque así la empresa exigía que cumpliera sus indicadores. Si quería seguir siguiendo, tenía tenido en cuenta. ¿Sí? Listo, Alejandro, muy bien. Acá me gusta mucho este caso que nos muestra el compañero porque efectivamente muestra los 3 aspectos básicos que lastimosamente se evidencian dentro de la parte laboral: tercerización, deslaboralización y precarización. Si bien es cierto, el caso que nos muestra directamente nos dice que primero Andrés trabaja 8 horas diarias respondiendo esas llamadas y el contrato es por prestación de servicios. Ahí ya podemos establecer o podemos evidenciar que hay una primera falta a esos derechos fundamentales del trabajo. ¿Por qué? Porque si estamos cumpliendo un horario, el contrato sí o sí ya debería ser un contrato por nómina, un contrato término indefinido, porque estamos cumpliendo como tal una labor directa que nos está encomendando la empresa. Perdón que me estoy enredando. Por ende, al momento que nosotros cumplimos un horario de trabajo, hacemos unas tareas específicas como tal, la empresa tiene que, por obligación, cambiar ese contrato de trabajo de prestación de servicios a un contrato por nómina, en el cual, pues, efectivamente se tienen que cumplir como tal una serie de requisitos, como por ejemplo, cumplir con el horario, hacer una serie de actividades que directamente correspondan a ese tipo de trabajo. Por ende, debería tener todos los beneficios de ley que tiene ese contrato como tal. Ahí ya empezamos a encontrar la primera vulneración de derechos. Segundo, dice que como tal tiene que sus actividades es responder llamadas,
las quejas y tratando de cumplir las metas estrictas de tiempo y de satisfacción. Estos dos aspectos, tiempo y satisfacción, indican también que el contrato debería haber sido por nómina y no por prestación de servicios. Aquí algo que de pronto no mencionaste y que es importante sí tenerlo en cuenta por las demás definiciones que diste, siendo aunque el contrato sea por nómina o por prestación de servicios, la persona está obligada a pagar su seguridad social. En el caso que tú planteas, ¿la persona sí pagaba o no pagaba seguridad social? No pagaba, profe. Ok. Hay dos aspectos, o bueno, hay dos situaciones bajo las cuales una persona con contrato de prestación de servicios se encuentra, digamos, obligada frente al pago de esa planilla de seguridad social. Sí o sí, una persona que depende el mínimo o más del mínimo está obligada a pagar esa seguridad social cuando trabaja para un tercero, ¿cierto? Para una empresa como tal. A pesar de que se suele decir que el trabajo por prestación de servicios es un trabajo de manera independiente, cuando nosotros tenemos que pasar una cuenta de cobro, sí o sí tenemos que demostrar que hicimos ese aporte de seguridad social, salud, pensión y ARL. La ARL, de acuerdo al riesgo que estemos ejecutando en nuestro trabajo, así mismo se paga y pues tiene un valor diferente de acuerdo a ese tipo de riesgo. Ahora, si la persona gana menos del mínimo, que ahí es donde también se entra a jugar el tema de la contratación, el tipo de contrato, la persona no estaría obligada a pagar seguridad social precisamente porque está ganando menos del mínimo. Y por ende, ahí es donde viene la explicación del tipo de contrato, tendría que haber sido contrato por nómina precisamente porque lo que la persona gana o lo que la persona devenga no es suficiente para que él mismo pueda cubrir el pago de su seguridad social. Por ende, ahí estaría fallando, de acuerdo al salario que estuviera devengando Andrés, la empresa estaría fallando porque la empresa tendría que tenerlo contratado por vínculo laboral directamente, es decir, por nómina, y la empresa tendría que estar haciendo los pagos de ese aporte de seguridad social. Si en el caso hipotético de que Andrés estaba ganando más del mínimo o más del mínimo, sería Andrés el que tendría que hacer el pago. Al momento de que Andrés trabaja para una empresa, es decir, está haciendo esa labor de terciarización o aplica en él esa terciarización, él tiene que demostrar que efectivamente está generando el pago de la seguridad social. Porque si no, esa empresa que está siendo intermediadora entre ellos y quienes contrataron, no tiene cómo demostrar que efectivamente Andrés está pagando su seguridad social y tanto Andrés como la empresa terciarizadora se verían en problemas legales por no haber generado ese aporte de la seguridad social. Ahora, en cuanto al tema de que Andrés se enfermó y pues como tenía contrato por prestación de servicios, ahí hay un inconveniente. A pesar de que el contrato sea por prestación de servicios, si Andrés venía pagando su seguridad social, es decir, ganaba el mínimo o más del mínimo, por obligación tenía que pagar esa seguridad social. Y por ende, al estar pagando esa seguridad social, sí le tiene que llegar un dinero de indemnización a causa de esa incapacidad médica, precisamente para que pues pueda sufragar sus gastos de recuperación mientras puede retomar otra vez sus actividades laborales. Si hubiese sido un contrato de nómina, la empresa es la que debe gestionar toda la parte administrativa del pago de esa incapacidad. Es decir, tanto en contratos por nómina o contratos de prestación de servicios, sí o sí debe haber un pago de incapacidad. ¿Por qué? Porque en ambos casos se paga la seguridad social. ¿Qué sucede? Que cuando es por prestación de servicios, todo el trámite administrativo para poder gestionar el pago de esa incapacidad lo hace directamente el trabajador. En este caso lo tendría que haber hecho Andrés. Pero si el contrato es por nómina, ya el proceso administrativo de ese pago no lo hace Andrés, sino lo hace directamente la empresa. Andrés, ¿qué es lo único que hace? Pasa copia de ese certificado de incapacidad que genera la EPS, le dice a la empresa, mire, tengo una incapacidad de 15, 20, 30 días y se lo pasa a la empresa y la empresa es la que debe gestionar como tal el pago. Es decir, durante esos 15, 20 o 30 días que Andrés está incapacitado, va a recibir el pago directamente por la EPS y la empresa tiene que gestionar quién va a cubrir las actividades de Andrés durante ese tiempo. Si fue por prestación de servicios, lastimosamente Andrés tiene que hacer una suspensión de contrato y
tener ese tiempo de periodo de recuperación por su incapacidad y gestionar el pago a través de la EPS. En ambos casos, Andrés no tendría que haberse quedado sin un sustento económico que le ayudara como tal a facilitar sus pagos, porque pues tendría como tal el aporte que genera la incapacidad. Entonces, ahí es muy importante tenerlo en cuenta porque pues sea cual sea los dos casos, sea por nómina o por prestación de servicios, tendría que haber habido un pago de seguridad social. Si en ninguno de los dos casos lo hubo, estamos hablando de que hay una vulneración de esos derechos que Andrés tiene como trabajador, independientemente de que sea uno por nómina o por prestación de servicios. ¿Listo? Entonces, eso era como lo que quería aportar del caso que nos presenta Alejandro. Alejandro, muy buen aporte, muchas gracias. Sara, vamos a revisar el tuyo. Sara, ¿está conectada? Sí, ¿cierto? Sí. Sara, te escuchamos. ¿Me escuchas, Sara? Ay, no tienes audio. Micrófono. No se te escucha. Si quieres, sal de la reunión y vuelves a ingresar, a ver si de pronto así te mejora. Mientras Sara soluciona el problema del micrófono, ¿qué otras personas hacen parte del GAES número 4? El profe estaría también Emanuel, pero Emanuel no asistió. Si quieres, yo le leo el de Emanuel. Pero lo puedes subir, por favor, porque no lo veo acá. O sea, El profe dice región insular, dice Emanuel José Núñez. Ah, ok. Pero es que esta es la actividad número 1. O sea, esta es la actividad que desarrollamos la clase anterior. Ah, profe, ¿no subió la otra? Él dijo que había subido la otra al grupo. No, mira. Ah, entonces no la subió. No, profe, no. Yo pensé que era esa. Le dice Emanuel. Entonces, espérame, reviso acá quiénes son los participantes de este GAES. Uy, se me abrió mucho. Listo. Acá entonces Alejandro ya habló, Emanuel no lo ha subido, nos falta Lady y pues Sara que está con el tema del micrófono. Lady tampoco ha subido la información. ¿Estás conectada? Creo que Lady no está conectada hoy, ¿cierto? Aparece ahí, profe, dice Lady Estrella, pero no, no se le escucha. Lady, ¿nos estás escuchando? Profe, ¿ya me escuchas? Ahí ya te escucho. Listo, entonces vamos a revisar el tuyo mientras Lady nos escucha. Listo, ya está acá proyectado el tuyo, entonces te escuchamos. Dale, buenas noches compañeros. Mi presentación es sobre un caso de los trabajadores de restaurantes por horas. Y en muchas ciudades de Colombia, algunos restaurantes contratan empleados únicamente por horas o por días, especialmente durante fines de semana o temporadas de alta demanda. Este tipo de empleo suele presentarse en cargos como meseros, auxiliares de cocina, domiciliarios o personas de limpieza. La situación que yo pongo, el caso que yo puse es de María, que tiene 19 años y trabaja como mesera en un restaurante. El dueño la llama solo cuando el negocio tiene muchos clientes, principalmente los fines de semana. Aunque trabaja largas jornadas, no tiene un contrato formal ni prestaciones sociales. Además de eso, 1. Su pago depende de las horas trabajadas. 2. No recibe primas, cesantías ni vacaciones. 3. No tiene estabilidad laboral. 4. Algunas veces debe trabajar más horas de las acordadas. Y 5. No cuenta con afiliación completa a salud y riesgos laborales.
Condición identificada, precarización laboral. Este caso refleja la precarización laboral porque existe inestabilidad económica, el empleo no garantiza derechos laborales completos, los trabajadores tienen horarios variables y extensos, hay poca protección frente a accidentes o enfermedades, los salarios suelen ser bajos y las consecuencias para el trabajador, uno, pueden ser el estrés y cansancio físico por largas jornadas. 2. Inseguridad económica al no tener ingresos fijos. 3. Falta de acceso a prestaciones sociales. 4. Riesgos de despido en cualquier momento. 5. Dificultades para planear el futuro o continuar estudios. Las soluciones y la conclusión es posibles alternativas de solución. Primera, formalizar los contratos laborales en restaurantes. Segunda, garantizar afiliación a salud, pensión y ARL. Tercera, establecer horarios juntos y pagos de horas extra. Cuarta, realizar inspecciones laborales para verificar condición de trabajo. Quinta, capacitar a los trabajadores sobre sus derechos laborales. Y sexta, promover empleo digno y estable en el sector gastronómico. En conclusión, el trabajo por horas en un restaurante puede ser una oportunidad de empleo para muchas personas, especialmente para jóvenes, pero también puede generar precarización laboral cuando no se respetan los derechos básicos de los trabajadores. Por eso es importante promover condiciones laborales justas y seguras para todos. Ok, muy bien, creo que más que claro el ejemplo que nos ha dado Sara, y pues realmente no hay mucho que aportar a lo que ella ya mencionó, lo dejo más que claro y específico. Voy a cargar por interno, me acabaron de compartir el trabajo de Emanuel, lastimosamente pues por temas de conexión no pudo subirlo, entonces lo vamos a revisar y lo vamos a cargar inmediatamente a la plataforma, al Drive directamente. Mientras la compañera Lady, no sé si nos está escuchando, si ya cargó la actividad o por qué no la ha subido todavía al Drive. Acá. Voy a poner a cambiarle acá el nombre y ya lo revisamos. Listo, entonces vamos a revisar lo que envió Emanuel. Él habla acerca de la precarización laboral en repartidores de aplicaciones digitales. Acá, como tal, de parte de unidades número 4, nos da un índice, tiene muy buena presentación, la actividad, introducción, descripción del caso, tipo de condición, evidencias de precarización, problemas, solución y conclusiones. Nos da como una introducción, dice, hoy en día muchas personas trabajan usando aplicaciones como Rapid o UberX. Ese tipo de trabajo se han vuelto muy común, sobre todo porque es fácil empezar y no exige muchos requisitos. A simple vista parece una buena opción para ganar dinero rápido, pero en realidad tiene varias desventajas relacionadas con las condiciones laborales. En esta exposición voy a explicar cómo este tipo de empleo puede ser un ejemplo de precarización laboral y por qué es importante analizarlo detenidamente. Descripción del caso. Los repartidores de las aplicaciones se encargan de entregar pedidos a domicilio usando su propia bicicleta, moto o incluso caminando. Ellos trabajan por medio de una aplicación que les asigna los pedidos, pero no tienen un contrato formal como el de otros trabajos. Esto significa que no tienen un jefe directo, pero sí dependen completamente de la plataforma. Además, el dinero que ganan depende de la cantidad de pedidos que logren hacer en el día, por lo que sus ingresos pueden variar mucho. También tienen que hacerse cargo de sus propios gastos, como gasolina, mantenimiento del vehículo o del celular. Tipo de condición. En este caso se presenta lo que se conoce como precarización laboral. Eso significa que el trabajo no ofrece condiciones estables ni seguras para los trabajadores. Aunque puede parecer flexible porque no hay horarios fijos, en realidad no garantiza derechos básicos. Los repartidores no cuentan con beneficios como seguro de salud, pensión o vacaciones, lo que hace que su situación laboral sea inestable y riesgosa. Evidencias de precarización. En este caso se pueden ver varias señales claras de precarización laboral.
Primero, los repartidores no tienen acceso a seguridad social, es decir, no cuentan con salud, pensión ni seguro en caso de accidentes. Además, sus ingresos no son fijos, ya que dependen de la cantidad de pedidos que realicen, lo que hace que algunos días ganen más y otros muy poco. También tampoco reciben prestaciones como vacaciones o primas y están constantemente expuestos a riesgos en la calle como accidentes de tránsito. Por último, dependen completamente de la aplicación, ya que ésta decide cuándo reciben pedidos y cuánto pueden ganar. Los problemas. Este tipo de trabajo genera varios problemas importantes para los repartidores. Uno de los principales es la falta de estabilidad económica, ya que no tienen un ingreso fijo y dependen completamente de la cantidad de pedidos que logren hacer cada día. También suelen trabajar muchas horas para poder ganar lo suficiente, lo que puede afectar su salud y su tiempo personal. Además, no cuentan con protección laboral, por lo que si tienen un accidente o dejan de trabajar, no tienen ningún respaldo. Segundo, que creo que alguien se conectó. Sí. Listo. Soluciones. Para mejorar esta situación se pueden proponer varias soluciones. Una de ellas es crear leyes que regulen el trabajo en plataformas digitales para que los repartidores tengan más protección. También sería importante que tengan acceso a seguridad social como salud y pensión para garantizar su bienestar. Conclusión. En conclusión, el trabajo en aplicaciones puede ser una forma rápida de generar ingresos, pero no ofrece estabilidad ni seguridad a largo plazo. Aunque muchas personas lo ven como una oportunidad, en realidad presenta varias condiciones de precarización laboral que afecta a los trabajadores. Por eso es importante buscar soluciones que permitan mejorar estas condiciones y garantizar derechos básicos sin eliminar las oportunidades de empleo. Perfecto, un muy buen ejemplo acerca de precarización laboral realmente. Son muchísimas las aplicaciones de consumo que existen hoy en día, que desde fuera de la situación, uno dice genial porque pues da oportunidades de empleo, permite la facilidad de que la persona utilice ese tiempo que quiera destinar realmente para el trabajo y pues tener un ingreso extra, pero pues realmente si miramos a fondo las condiciones, no son condiciones óptimas de trabajo. De ese grupo nos queda faltando solamente Lady. Lady, ¿nos estás escuchando? Creo que ya no está conectada, no la veo. No, profe, ya no sé, ya no está conectada. Acá hay una Lady, pero no sé qué Lady es. Lady Ferro. Ok. Recuerden, chicos, que es muy importante que se conecten con nombre y apellido. En caso de tal de que no sepan cómo colocar nombre y apellido completo o no lo puedan hacer, me escriben acá en el chat. Profe, yo aparezco solamente como Lady, en este caso específico, pero soy Lady. ¿Listo? El apellido para el momento que yo haga la revisión de las asistencias, pues poder saber exactamente quién fue el que estuvo conectado. ¿Listo? Importante tener eso en cuenta. Entonces, en este momento solamente nos queda pendiente la compañera porque suba la actividad y pues como tal la socialización. Entonces, pues en el momento que la clase entrante ya se conecte o algo, pues que haga como tal el aporte que le falta solamente a ella. En este momento, chicas, pues digamos que fue muy importante revisar esas condiciones de precarización y demás, porque recordemos que a pesar que a nivel internacional la OIT busca como tal eliminar la discriminación en materia de empleo o ocupación, de quitar todas esas formas de trabajo forzoso obligatorio, lastimosamente se siguen presentando. Hoy en día, el último ejemplo que nos da el compañero Manuel es un claro ejemplo de que las formas de vigilar o de controlar que las empresas cumplan con el establecimiento y el mantener los derechos fundamentales de trabajo no se está cumpliendo. ¿Por qué? Porque se está regulando solamente a la empresa física, aquella empresa que digamos que todavía sigue en la era arcaica, en la que manejas todo a nivel personal, nada digital, todo está en físico, pues a esa empresa le están haciendo el control que realmente se tiene que hacer para establecer que se cumplan con los derechos fundamentales del trabajo en cada una de las personas que laboran allí. Pero a nivel nacional se necesita que mejoren como tal esa regulación de las empresas y que se actualicen también a regular aquellas empresas que trabajan de manera digital. Si bien es cierto, hoy en día la parte digital ayuda muchísimo, permite realizar procesos mucho más amplios y mejorar en cuanto a tiempo, en cuanto a economía y demás,
también es importante que este tipo de trabajo virtual pues tenga su propia autorregulación o la parte de que pueda ser fiscalizada, digámoslo de alguna manera, para que se cumplan realmente con las condiciones de trabajo. Trabajar por aplicaciones o trabajar de manera virtual o de manera remota realmente desgasta mucho más que lo que se desgasta trabajando directamente en una oficina en las 8 horas diarias. ¿Por qué? Porque mientras está en una oficina cumpliendo con 8 horas diarias de trabajo, uno sabe que entra, realiza sus actividades y se va para su casa. Una vez terminado su tiempo de trabajo, se va para su casa y no debería seguir realizando actividades de trabajo dentro de su tiempo libre. Ese es el deber ser de esas actividades. Pero estando de trabajo sincrónico o trabajo con aplicaciones, realmente se trabaja mucho más de las 8 horas. Ejemplo claro, trabajar de manera sincrónica, ejemplo, las clases de formación. No solamente se elabora las 2-3 horas que dure la clase, sino se trabaja prácticamente un montón de tiempo, casi 12 horas o más. ¿Por qué? Porque en el transcurso del día, mientras no se está en la clase, se tiene que preparar el material, se tiene que responder dudas, inquietudes que escriban aprendices en los grupos de WhatsApp o de manera individual, atender reuniones de equipo de trabajo, atender reuniones de coordinación, partes administrativas, un montón de procesos internos que se deben realizar para poder ejecutar una formación que dure 2-3 horas como tal. Entonces, la formación virtual o los trabajos sincrónicos muchas veces duran mucho más tiempo de lo que debería durar un trabajo pues que está catalogado o que está previsto para 8 horas diarias. Lo mismo pasa con las aplicaciones o es un poco más complejo con las aplicaciones de mensajería o las aplicaciones de trabajo como tal. No hay una garantía que le permita a la persona decir es que hoy me enfermé, pues hoy no pasa nada si no voy a trabajar porque igual voy a seguir devengando, sino si la persona se enferma o le pasa algo, es un día total de pérdida. ¿Por qué? Porque la persona realmente no va a poder devengar un sueldo. Y que existan ese tipo de condiciones todavía en nuestro país habla muchísimo de esa precariedad que tenemos a nivel de gobierno, a nivel de Estado, en el que todavía no se está protegiendo al trabajador, porque si se protege al trabajador, la empresa está protegida, y si la empresa está protegida económicamente, el país surge mucho más, porque un trabajador que se sienta bien remunerado, que se sienta bien tratado dentro de esa empresa, va a ayudar a mantenerla para que esa empresa pueda surgir, pueda tener una mayor ganancia y pues pueda perdurar en el tiempo. Entonces, chicos, hoy vamos a dejar hasta acá con esa temática o con esa parte de la temática. Cerramos lo que es el resultado número 1. Para la próxima clase vamos a hablar acerca de lo que es las personas que hacen parte de ese contexto laboral, hablar acerca de sindicato, negociación colectiva y cómo se desarrolla esos sindicatos dentro de la defensa de los derechos fundamentales del trabajo, y generamos un par de actividades que hacen parte como tal de esa temática. ¿Tienen alguna pregunta, alguna inquietud pues frente a las socializaciones del día de hoy o a la temática que vamos a trabajar? No, señora. No, señora. Listo, chicos. Entonces, hoy vamos a dejar hasta acá. Fueron muy buenos los aportes que ustedes brindaron en cuanto a la socialización. En un rato les subo al grupo de WhatsApp la grabación tanto de la clase anterior como de esta para que pues ustedes tengan oportunidad de revisarla en caso de que lo requieran. Listo, chicos, fue un placer haber estado con ustedes esta noche, chicos. Que tengan buena noche, que descansen. Vale, profe, muchas gracias. Gracias, profe, hasta Descanse, luego. Descanse. muchas gracias. Listo, profe.